Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, aquí informándoles algunas cositas que estarán llegando dentro de poco, y sí, dentro de muy poco, estamos hablando de la COD Champs, el Call of Duty Mobile Championship 2022. Estarán viendo en pantalla las skins que se han filtrado actualmente como recompensas para jugar en estos eventos regionales que van a estar llegando dentro de no muy poco al juego. Posiblemente estemos hablando de la siguiente temporada, la temporada 3 y la temporada número 4. Y me van a preguntar, Destro, seguramente sí, esto está más que claro, y porque incluso lo están visualizando cómo pueden ser las skins de armas. Entre ellas vamos a tener obviamente lo que es una Holger, una Chevra, una QXR y más cositas. De momento no se saben cuáles van a ser las skins gratuitas que van a obsequiar. Como ustedes lo saben, el año pasado tuvimos dos skins gratuitas. El Mercenario 5 por concretar las 30 partidas de Rankeds y a Manta Ray por concretar las 10 partidas por cada fin de semana, que se hacía un total de 40 partidas para conseguirla. Lamentablemente pues el que no conseguía las 40 partidas, incluso si no las jugaba, porque solo eran jugar las 40 partidas en Rankeds en la primera etapa, pues no podía conseguir a Manta Ray. Y si no te clasificabas y no tenías equipo, no podías tener el Mercenario de Champs. Sí, dos skins muy exclusivas que hasta el día de hoy pues solo se podían conseguir en esa época. También igual de las de 2020, estamos hablando de Phantom y Ruin también. En teoría, con esta skin que estamos visualizando, tanto como la Type, la Holger, la QXR y la H-Bra previamente, pues estarán llegando, ya saben, el típico método que es de hacer puntos jugando con un equipo o jugando solitario en la primera etapa. Y luego en la segunda etapa tendremos etapa de equipos por regiones. Así que, pues para que estén al tanto de todas las recompensas gratuitas que deberán de conseguir jugando Rankeds. Recuerden de que no es tan importante el rango acá, sino el evento en el que debes de clasificarte. Por ejemplo, recuerden que eran 10 partidas, necesitabas un total de por lo menos creo que 60 puntos si no estoy mal, y podías clasificarte a la etapa 2. En dado caso, en la etapa 2 no importaba si clasificabas o no, lo importante era jugar las 30 partidas y conseguías todas las recompensas gratuitas. Y hasta el día de hoy, que hace no muy poco hicimos lo que fue una encuesta para conseguir la AK-47 Playmaker, que debería de haber salido en esa época de 2021, que se podía conseguir con las demás armas con su skin Playmaker que había en su totalidad, como la QXR o incluso la M4 MLG. Ok, perfecto, me sirve. Ahora vamos a hablar de algo detalladamente, y es que según tengo entendido, y mientras están visualizando todas las skins gratuitas que van a estar llegando en este evento, bueno, se intuye de que llegue ahorita a principios o mediados de la temporada 3, porque se ha filtrado el teaser trailer que pudieron visualizar empezando el video de la Championship 2022, y es que según tengo entendido, además de que están haciendo una huelga de ni un CP más, que lo visualicé por parte de Canito, porque le eliminaron la cuenta a él, pues en dado caso, pues sabemos de que a todos los creadores de contenido que le han encontrado los datos se la han terminado eliminando. Miré y he visto muchos comentarios, tanto de gente como gente muy mala, teniendo odio contra las personas, incluso mi persona y otras personas, pues, porque qué bueno que le hayan eliminado la cuenta, porque se lo merecen. En fin, la gente es mala y siempre va a ser así. También he visto unos que otros comentarios que dicen de que ya tumbaron esa página. Y me va a decir, Destro, ¿sabes cuál es la página? Sí, la sé, pero no se la voy a decir a nadie, porque también he leído comentarios de que me dicen, pasen la página que tengo el UID y el ID del jugador que quiero eliminar la cuenta. Y yo, no es necesario. Ojo, no es necesario. En serio. Se pasa la gente, sí, pero ¿qué vamos a hacer? En fin, quiere tumbar la cuenta y también tumbar la página. Tengo entendido de que personas cerca del medio, hackers o algo por el estilo, quieren tumbar esa página, y creo que lo han logrado según por lo que he estado leyendo. Pero eso no quiere decir de que pueda que la vuelvan a rehabilitar. Y no sé qué pasa por la mente de Activision cuando hace un poco de días estábamos hablando de que pues solo habían puesto un letrero que decía al lado del ID, no compartas tu ID de jugador. Cuando eso se miraba tranquilamente visual cualquier persona. Es más, si una persona tiene tu cuenta y te quiere hacer la malicia, viene, agarra tus datos, copia y pega y listo, murió. O sea, no necesariamente tenés que ser creador de contenido, mucha gente le ha pasado. Incluso he leído en los comentarios hace no muy poco, porque hoy me puse a leer comentarios, ayer me puse a leer comentarios de los videos de Call of Duty, incluso los videos de Apex, que es lo que ha pasado. La gente está muy nerviosa y pues honestamente veo mucho odio actualmente en todos estos tipos de medios. Solo que pues me van a decir, de esto no le hagas caso, pues no. Es que esta gente me da pesar de que tengan tanto odio en su corazón para estar criticando. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que pasa? Actualmente tenemos un medio muy fuerte con Call of Duty Mobile. Y también porque se anunció Warzone Mobile. Mucha gente se puso a criticar de que mejor deberían de mejorar completamente el COD Mobile. Y les voy a ser sincero, Activision les vale madres y les vale madre a ustedes. Así se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Han sacado entregas por entregas anualmente con Call of Duty.
en lo que es consola y PC. Y créanme, todo lo que gastas en ese juego les vale madres, lo que gastes o no, siempre van a sacar un Call of Duty. A excepción de este año, que va a ser el último Call of Duty anual. Según estos fuentes por Activision, de que Modern Warfare 2 de este año 2022 va a ser el último mejor conocido que va a estar llegando anual. ¿Por qué? Porque tienen que parar porque todo ha ido mal, de mal en peor ha ido en la saga. Lamentablemente Vanguard es el peor juego vendido de la saga. Y créanme, COD Mobile, a pesar de que está teniendo un mal momento, no estoy diciendo que va a morir, sino por lo que ha pasado con las cuentas, por el apoyo que actualmente hay, porque tienen que mejorar muchas cosas, el juego va a seguir actualizándose, va a traer contenido, pero Activision lo que le importa y lo que está obviamente guiado a llevar es el nuevo juego de móviles. Hay que ser sinceros, tienen que ser muy congruentes con ello. Así siempre ha sido Call of Duty, créanme. Desde que tengo memoria, he visto juego tras juego de Call of Duty y todos los he jugado, los he adquirido. Y pues ni modo que le vamos a hacer. Pero bueno, en fin, cositas de la vida, cositas menos. Por cierto, están viendo en pantalla uno que otro videito ahí, ya tú sabes, de cuando conseguí a la Monterrey con mis últimos puntitos, que está perfecto. A ver, preguntas que puedan que hagan. ¿Qué pasará con las cuentas? No creo que se recuperen. No me han contestado. Y no creo que contesten a la comunidad. Activision se va a quedar con la boca cerrada, lo más seguro. No va a recuperar esas cuentas. Si lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho, porque ha pasado creo que 2 semanas. Y pues lo que hicieron en dado caso fue lo de las recompensas y también lo de Warzone Mobile. En fin, ¿qué nos espera a nosotros como creadores y también como consumidores? O sea, consumidores, estoy hablando de ustedes que consumen el juego, así como yo. ¿Qué nos espera? Pues lo que nos espera, mis queridos cracks, es esperar de que algún milagro pase en el juego. Además de recompensas gratuitas y demás cositas de la vida, no le veo mucho futuro a de que si Activision no se pone las pilas o le pone atención, puede que valga madres el COD Mobile. En serio. Y te voy a decir algo. No es por nada, pero yo no quisiera que alguien que sé que tiene un montón, pero un montón de cositas en su cuenta, se le eliminen. O sea, porque es una inversión que lo hace por gusto. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Activision le dio igual. Y no estoy hablando de nosotros los hispanohablantes, sino también los angloparlantes, que son los que supuestamente son los más importantes para Activision, porque siempre han sido un poquito, no sé, nos han ignorado, no les hemos valido madres Activision como comunidad latinoamericana, hispanohablante en totalidad, y demás cositas. Entonces vamos a ver qué se cuece conforme a esto, y pues según tengo entendido, a los brasileños les están rezando las cuentas, pero bueno, veremos qué procede. Y en dado caso, una demanda contra Activision global, más que todo por todo lo que ha pasado, pues está bien. Y van a decir, Destro, lo de la huelga de SP y demás puede que afecte. No va a afectar ni madres. Porque el problema aquí es con cientos o miles de personas que le han eliminado las cuentas, que lo único que quieren que pase es que le regresen su cuenta como estaba tal y como estaba antes del día de que llegara y se le eliminara, y que contesten. Porque al fin y al cabo ahí te das cuenta si la empresa como tal va a escuchar Activision. Y esto es un problema grave. Así que está en serio problema, yo no sé ustedes. Pero bueno, igual cuando llegue la COD Championship estaremos aquí a muerte. Vamos a estar a muerte con la segunda cuenta. Vamos a ver qué se cuece. Nunca he jugado con mi segunda cuenta, competitivamente hablando, pero creo que va a ser la primera vez que ya toque jugar. Y me va a decir, Destro, ¿por qué casi no andas jugando Call of Duty? Le tengo mucho cariño a mi primer cuenta, demasiado. Y como fue una de las cuentas que tanto cariño y tanto amor le di, que lo creas o no, es complicado decir quiero volver a empezar de cero, porque para serte sincero me da hueva. Me da hueva empezar desde cero. Y es mucho tiempo invertido el que elegir. Hay gente que sí, yo sé, le da igual y pues empieza desde cero, pero a mí no, me da hueva. Lo siento, no me gustaría. Me daría mucha hueva empezar desde cero. Así te lo digo. O sea, tanto tiempo ya en COD Mobile que ha pasado, o sea, 2 años y medio, casi 3 años dentro de poco. No, en realidad, bueno, sí, casi 3 años dentro de poco. Y que pues iniciar desde cero, luego de que ya tiene 3 años el juego, da hueva. En serio, da mucha hueva. Al chile te lo digo. Pero bueno, este ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!